Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde se conectan. Pues muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación a un webinar más que estamos desarrollando desde EdTech News, una newsletter que comenzó como una propuesta diferente para conectar con diferentes audiencias sobre el maravilloso mundo de la tecnología aplicada a la educación y nos ha dado grandes sorpresas durante este tiempo que viene desarrollándose la newsletter. Yo soy Rafael Martínez Campoblanco, editor de este webinar y moderador también del mismo. Vamos por nuestro tercer gran evento, siempre con temas que sean propicios para la comunidad de educadores y de amigos de la educación que estamos involucrados permanentemente en este tipo de iniciativas. Les vamos a pedir a las personas que están conectándose en este momento que aprovechen el chat para enviar sus respectivos saludos, coloquen desde qué ciudad y país se encuentran en este momento. Todo ello va a enriquecer esta experiencia para poder conectar entre todos nosotros. Pues vemos que se están conectando cada vez más. Qué bueno, significa que el tema es de interés. Y en la noche de hoy, para quienes estamos en esta parte del mundo y para dar comienzo a esta actividad, vamos a hablar sobre dos temas que se unen en esta suerte de evento para poder convocar tanto la investigación científica como la inteligencia artificial, para lo cual vamos a responder una pregunta. ¿Se puede hacer investigación científica con inteligencia artificial? En las distintas organizaciones con las cuales frecuentamos, y estoy seguro que todos, nos encontramos ante una realidad, el uso de la inteligencia artificial y todo lo que está alrededor de poder potenciarla, motivarla, regularla y demás. Y por otro lado, toda la parálisis que se presta también para que las gestiones no tomen una medida o una acción determinada para sencillamente convertir esto en una realidad. Entonces, ante esta situación, ante esta ambigüedad de mucha acción por un lado y mucho parálisis por otro, queremos abordar estos temas con expertos que sean reconocidos y que tengan una huella digital importante, como lo es nuestro buen amigo Miguel Morales, que se conecta desde Guatemala. Miguel, te pedimos activar tu cámara para pues dar inicio a este webinar que lleva por nombre ¿Cómo hacer investigación científica con inteligencia artificial? Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer compartir con la comunidad académica y sobre todo contigo, un excelente amigo que hemos estado compartiendo batallas y luchas en el tema de innovación educativa, el tema de inteligencia artificial. Creo que es importante pues compartir y abrir estos espacios para socializar temas, en este caso, cómo la inteligencia artificial puede aportar en el tema de la investigación. Muy bien, bueno, vamos a presentarte brevemente, Miguel, aunque si entran a LinkedIn, pues ya lo vamos a compartir también por el chat. Es muy fácil ubicar a Miguel Morales. Miguel Morales es parte del equipo estratégico de la Universidad Galileo de Guatemala, universidad que tuve la fortuna de conocer presencialmente el año pasado, pero virtualmente tenemos muchos años trabajando en conjunto. Miguel dirige todo el área de educación digital, es un área muy importante para la universidad, puesto que el modelo educativo de la Universidad Galileo es bastante conocido en Centroamérica, pero también en el mundo, porque también, de alguna forma, Miguel dirige los proyectos de MOOCs para edX, una plataforma global donde se están haciendo cosas maravillosas desde hace muchos años y qué bueno que para todo Hispanoamérica sea justamente la Universidad Galileo la sede de todos estos contenidos que se van generando. Pues Miguel hace unos meses
cuando estaba todo este tema de la inteligencia artificial en pleno furor, ha creado distintos materiales, entre ellos uno que tiene que ver justamente con inteligencia artificial e investigación. Y fue uno de los contenidos, Miguel, de mayor interacción en mis plataformas digitales donde tuve la fortuna de poder compartirlo. Sin embargo, pues hemos venido a esta sesión justamente a responder la pregunta que ya lo han colocado por el chat varias veces, cómo hacer investigación científica con inteligencia artificial. La dinámica es muy sencilla. Vamos a tener primero una presentación de Miguel por los próximos 20 a 30 minutos y por favor estén todos atentos para que por el chat podamos escribir nuestras preguntas y de esta manera aprovechar en vivo el talento de mi buen amigo Miguel Morales que se encuentra con nosotros. Miguel, pues podemos compartir pantalla. La dinámica es de esta manera. Comenzamos. A ver, estás en mute, creo. Ahora sí me Ahora sí, escucho. te Perfecto. Muy escuchamos buenas fuerte y tardes, claro. días, noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este webinario y a las personas que nos van a ver de forma diferida. Espero que el material que pueda compartir el día de hoy pues sea de mucha utilidad. Como bien mencionaba Rafael, pues he estado pues desde hace un buen tiempo con el tema de la inteligencia artificial, buscando sobre todo compartir una perspectiva positiva, que podamos ver el vaso medio lleno, que podamos identificar las oportunidades que nos permite este tipo de tecnología y nuestro qué hacer. Y he tenido la posibilidad de poder aplicar la IA en temas de educación, obviamente. Tengo algunos libros publicados en la temática, también en la parte de marketing digital, en la parte de análisis de datos, en la parte de ventas, en la parte de negocios, empresas y en el tema de investigación. Y lo que voy a compartir el día de hoy es, o voy a intentar, pues, es responder la pregunta de cómo hacer investigación científica con inteligencia artificial. Quisiera iniciar esta conversación porque me gustaría que ustedes vayan dejando sus preguntas en el chat que ustedes tienen habilitado y que seguramente Rafael va a ir identificando para que en la parte final podamos tener un diálogo que es mucho más enriquecedor muchas veces que la misma información que voy a compartir. Entonces, quisiera iniciar compartiendo no mi perspectiva, sino que quisiera iniciar haciendo referencia a la literatura, a lo que hoy en día tenemos ya como investigación y algunos resultados en cuanto hemos identificado las áreas de oportunidad en temas de inteligencia artificial y la investigación. Les quiero compartir, este es un estudio que se publicó, a finales del año pasado, donde se hizo una encuesta, la hizo Nature, que es una de las principales editoriales o revistas de publicaciones científicas. En este estudio, pues entrevistaron a 1,600 investigadores a nivel mundial y lo que quisiera compartirles es una perspectiva de lo que ya se ha levantado información en conocer cómo se está utilizando la inteligencia artificial. Cuando se entrevistaron a estos 1,600 investigadores a nivel mundial y le preguntaban cuáles creen que son los impactos positivos de la IA en la investigación, podemos ver ahí que más del 68% hacía mención de que al utilizar la inteligencia artificial tenía mayor rapidez en el tratamiento de datos. Creo que eso está relacionado al otro punto, que es la aceleración de los cálculos. Hoy en día, los modelos, inclusive ya hay un nuevo modelo que acaba de sacar ChatGPT hace una semana, que tiene mayor calidad en cuanto a cálculos y estadísticos y manejo de data. Entonces, ahí podemos ver cómo hoy por hoy es muy fácil o muy rápido la posibilidad que nos da este tipo de modelos de inteligencia artificial al momento de querer analizar data. Entonces, yo puedo compartir un archivo, un CSV, una base de datos y a partir de ahí generar insight, puedo limpiar la base de datos, puedo identificar algunos datos relevantes, puedo hacer estadísticas, puedo hacer gráficas, puedo hacer cálculos de estadísticos, ya sea de descriptivos o inferenciales. Hoy por hoy, una de las principales ventajas que tenemos es que, en mi caso, yo voy a ir comentando cómo he transformado mi proceso de investigación, porque además de dedicarme a la educación digital, al tema de inteligencia artificial, al tema de hacer MOOCs, pues hago investigación y normalmente publico entre 8 y 10 artículos al año y cada vez que hago un artículo científico, pues he transformado mi proceso y es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Les decía que ya no utilizo o ya no suelo utilizar el Excel, ya no suelo utilizar el SPS o el R, que me servían anteriormente para hacer cálculos. Ahora utilizo otro tipo de herramientas que
además de hacer los mismos cálculos, me da algunas inferencias importantes de la data que estoy manejando. Entonces, ese es un punto importante. El otro punto importante que mencionan al momento de ver este estudio es el ahorro de tiempo o dinero a los investigadores. Estamos hablando de productividad. ¿Cómo puedo yo ser más eficiente en mi revisión de literatura? Hoy voy a mostrar unas herramientas. Es algo donde es algo muy tangible. Por ejemplo, normalmente cuando empezaba a escribir un marco teórico en un paper para un congreso, para un journal, lo que solía hacer era leer, obviamente. Recuerdo muy bien cuando estaba en mi proceso doctoral, mi asesor me decía que para escribir un marco teórico de 1 a 2 hojas me tenía que leer por lo menos unos 10 o 15 papers. Y tenía razón, porque al final yo tenía que entender qué se había hecho investigación de lo que estaba proponiendo y cuál era el marco teórico al cual yo tenía que tener como referencia. Entonces, cuando leía los papers, pues tomaba un buen tiempo. Hoy por hoy, ahorro mucho tiempo porque utilizo herramientas de inteligencia artificial para hacer la revisión de literatura. Es decir, ya no leo 10, 15 artículos y hago una ficha bibliográfica, sino que, como van a ver más adelante, lo que utilizo son herramientas que me permitan extraer, o mejor dicho, abstraer información relevante de los papers y a partir de ahí, pues tener resúmenes, el tener la posibilidad de identificar datos importantes o relevantes. Entonces, ya si antes me tomaba un buen tiempo en leerme 10 o 15 artículos, ahora me tomo muy poco tiempo para identificar cuáles son los artículos que debo leer y la información abstraerla de una forma más sencilla. Van a ir viendo a lo largo de la presentación algunos ejemplos de aplicación, pero quedémonos con estos 2 puntos. Cuando queremos ver el lado positivo del uso de la IA en la investigación, lo podemos resumir en la habilidad o la capacidad tecnológica o de infraestructura que hoy existe para este tipo de modelos, en la gran cantidad de manejo de datos que pueden tener y los cálculos que se pueden hacer. Y segundo, el tema de la productividad, hacer menos tiempo en algunas actividades y aprovecharlo tal vez para otro tipo de procedimientos. Otro dato interesante que nos da este tipo de informe es para qué utilizan las herramientas de IA. En su momento, los investigadores indicaron que principalmente para generar lluvias de ideas de investigación, ayudar a escribir manuscritos de investigación y a realizar revisiones bibliográficas. Yo cuando, tengo un taller y tengo un curso de este tema, hablando de la IA y la investigación, pero cuando les hago ver la utilidad de la IA, hago la comparación de la posibilidad que tenemos, por ejemplo, al utilizar un ChatGPT y hacerlo como un colega o un investigador, donde yo le pueda compartir las ideas de lo que yo quiero investigar, las preguntas de investigación, mis hipótesis, y lo que normalmente hacemos es obtener una retroalimentación de mi par o de mi colega. Imagínense tener la posibilidad de tener a un experto del MIT que hable español, que esté disponible las 24 horas para mí y que cada vez que yo le pregunte qué opina o qué piensa acerca de la investigación que quiero hacer, me dé retroalimentación y me aporte y me genere una lluvia de ideas que me haga ver fuera de la caja, ¿no? A veces como investigadores ya tenemos los métodos, los instrumentos, el formato de hacer experimentos, la estructura del paper que vamos a publicar y muchas veces nos sesgamos en alguna estructura mental del investigador que suele reutilizar cada vez que hacemos el proceso. Lo que nos ayuda a la IA es pensar fuera de la caja, complementar las ideas propias y de esa forma obtener alguna perspectiva diferente. Cuando hablamos de escribir manuscritos, no estoy diciendo ni estoy fomentando de que le digamos a ChatGPT, genérame un artículo para una revista Q1 de 12 páginas con referencias APA. Ese no es el mensaje ni el enfoque. No estoy diciendo que no se puede hacer, se puede alcanzar una mala o mediana calidad, pero yo quiero que veamos la IA como una herramienta que puede potenciar nuestro conocimiento. Entonces, lo que yo hago ver es que si yo estoy escribiendo un texto, yo puedo complementar, yo puedo ampliar, yo puedo encontrar algún otro punto importante al momento de escribir, ¿no? Y la revisión bibliográfica es algo que ya les comenté. Creo que ahí se resume principalmente las herramientas o el uso que se le da a la IA generativa. Acá les comparto una infografía que realicé hace unos cuantos meses, donde hago un resumen de cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el campo de la investigación académica. Si tienen alguna duda de cómo se puede utilizar, ahí les doy algunas ideas para hacer el marco de investigación,
la parte del diseño de investigación, la formulación de hipótesis, la formulación de objetivos, la revisión bibliográfica. En la parte de redacción académica, yo puedo utilizarlo para la traducción del lenguaje, para la interpretación de información, para la gestión de referencias. Hoy por hoy hay herramientas que nos permiten hacer la referencia de formato APA en Chicago, simplemente con un clic automáticamente hace el cambio. También algo que donde yo veo mayor potencial es la parte de análisis y visualización de datos. Yo puedo utilizar la IA para hacer un análisis de datos, para poder extraer información importante, para hacer gráficas, para hacer modelos predictivos, para hacer simulaciones. Eso se hace muy bien con la inteligencia artificial. Luego, en la parte de edición, yo puedo hacer una verificación de gramática. Si el paper está en inglés y no es mi lenguaje nativo, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que haga una revisión de estilo, de gramática. A veces, cuando uno se expresa en un lenguaje que no es nativo, pues utiliza palabras incorrectas. Entonces, yo utilizo mucho la inteligencia artificial para realmente adecuar la conversación o la redacción o el estilo ortográfico que estoy utilizando al momento de redactar mi paper. Y por último, en publicación académica, búsqueda de artículos, formato de estilo de artículos. Hoy por hoy, ChatGPT le puede dar un formato látex a mi artículo y generarlo en cuestión de segundos, lo que me tomaría a mí un mayor tiempo. Yo le voy a compartir aquí este código QR para que ustedes puedan descargar esta infografía y que tomen nota de las diferentes formas en que se puede utilizar la IA en el proceso de investigación. Entonces, ahí se los comparto para que puedan tener acceso a esa información. Ahora, hay varios paradigmas o hay varias ideas preconcebidas cuando hablamos de que tanto el profesor o el investigador o el mismo estudiante que está haciendo o está buscando hacer un paper, un artículo, un ensayo, tiene la idea preconcebida de que, por ejemplo, ChatGPT puede hacer un artículo desde cero. No hay una respuesta única. No les puedo decir que no les puedo decir que sí. Simplemente facilita ciertas etapas del proceso de redacción de un artículo. Pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Por ejemplo, cuando utilizamos ChatGPT, este bullet no lo tengo actualizado, pero tenemos varias versiones. Ahorita tenemos la versión O1 Preview, que es la última que sacó ChatGPT, ya con un modelo de datos más potente y también, en teoría, mayor capacidad de análisis de cálculo, y un modelo anterior que es la versión 4.0. Eso hay que tomar en cuenta que hay dos versiones, una versión gratuita y una versión de pago. La versión gratuita generalmente no se conecta a internet, obviamente hay algún plugin o algo que ustedes puedan instalar, pero en nativo no se conecta a internet, por lo tanto puede estar desactualizado. Y la versión de pago sí se conecta a internet, pero tiene también un límite en cuanto a los datos y la actualización que tiene. Por lo tanto, no podemos estar 100% confiados de que la información que nos dan estos modelos sea 100% correcta. Hay lo que se conoce como alucinaciones, principalmente es evidente cuando ustedes les piden alguna referencia bibliográfica, seguramente en algunos casos le puede dar una referencia inventada. Recuérdense que estos modelos aprenden con la información de entrenamiento que tuvieron. No saben o no tienen conciencia si es bueno o es malo, si es ético o no ético. Simplemente están entrenados para generar un texto. Aunque parezca muy bueno y muy real, es importante que ustedes revisen y que tengan mucho cuidado en cómo están utilizando los datos que generan estos modelos. El tema del sesgo también es un tema que puede estar más evidente cuando hablamos de temas culturales, religiosos, políticos, porque va a depender de la base de conocimiento con la cual fue entrenado el modelo. Entonces también hay que tener mucho cuidado. La falta de conocimiento del contexto, la falta de ética, la ausencia de citas, son problemas que ustedes pueden tener al utilizar este tipo de modelos. Cuando hablo de ChatGPT, entiéndase Copilot, Gemini o Gemini, como se pronuncie, o cualquier otro modelos como Claude, Perplexity, que hay muchos modelos que existen, inclusive se han especializado en temas de redacción de artículos. Sin embargo, no podemos estar 100% confiados de que sea algo 100% seguro. Ahora, una de las competencias más importantes que debemos de tener los investigadores al utilizar la inteligencia artificial es la capacidad de hacer prompts. Los prompts es la forma en que utilizamos la conversación o la forma en que interactuamos con estos modelos, que es a través de preguntas, indicaciones, y suele utilizarse para dar una dirección al modelo y de esa forma obtener resultados. Algo importante, si ustedes colocan un prompt genérico,
la respuesta del modelo es genérica. Y si ustedes colocan un prompt más detallado, más específico y que ustedes sepan o conozcan algunas técnicas de cómo poder hacer mejores prompts, van a obtener mejores respuestas. Aquí hay un ejemplo sencillo, no voy a parar mucho en eso por temas de tiempo, porque me gustaría conversar con Rafael y aprovechar ahí la conversación para aclarar o ampliar información. Y además les voy a compartir una guía que ustedes pueden ver varios ejemplos. Pero quisiera hacer algo muy sencillo. Imaginémonos que le vamos a preguntar a ChatGPT que me dé 5 ideas innovadoras para temas de investigación. Este es un prompt genérico. Lo que ustedes van a recibir de ChatGPT puede ser ideas de, no sé, de la molécula, ideas de la educación, ideas de programación. O sea, la respuesta que van a obtener del modelo es muy amplia. Por lo tanto, puede ser que cuando ustedes revisen la respuesta no sea de utilidad. Ahora, veamos un contraejemplo. ¿Qué pasaría si en lugar de pedirle 5 ideas de investigación, yo utilizo este tipo de prompts? Veamos las 4 características. Número 1, yo le doy un rol. Le estoy diciendo que utilice ChatGPT como un investigador científico con experiencia en el campo de, en este caso, tecnología educativa. Le estoy dando una acción. Le estoy diciendo que me dé 5 temas de investigación. Le estoy diciendo contexto. Le estoy diciendo que me incluya una descripción por cada tema y que resalte, entre comillas, qué problemas específicos podría ayudar a resolver. Y por último, le estoy dando el formato de salida, le estoy pidiendo una lista de viñetas, le puedo pedir una tabla, le puedo pedir código látex, le puedo pedir una imagen, le puedo pedir una gráfica. Va a depender lo que ustedes necesitan o quieren obtener del modelo. Entonces, importante, cuando utilicemos prompts, al menos hay muchas técnicas, hay muchas estrategias, hay muchos cursos, inclusive solamente de Prompt Engineer, pero al menos deberían de tener un rol, un objetivo, un contexto, una limitante y el formato de salida. Al menos esos 5 aspectos son muy importantes que ustedes puedan obtener. Aquí van a ver una serie de ejemplos. Por ejemplo, para validar un tema de investigación, yo puedo utilizar este prompt. Le puedo decir que me genere posibles metodologías o enfoques aquí, como pueden ver, para estos temas, análisis ético, adaptación, etcétera, etcétera. Pueden ustedes ver aquí, analizar el objeto de estudio desde múltiples perspectivas, que no solamente vea la perspectiva pedagógica, sino que la perspectiva tecnológica, la ética, la social. Ahí pueden ver este prompt que ustedes pueden visualizar. No voy a entrar en detalle con esto, como les menciono, por temas de tiempo, pero sí les voy a compartir, además de estos ejemplos, les voy a compartir una guía de 40 prompts. Entonces, los invito a que le tomen una foto y que puedan descargar. Es una guía que elaboré hace unos meses. Lo que mencionaba Rafael también es uno de los guías o documentos que tienen mayor visualización y alcance en LinkedIn, que es una de las redes sociales que utilizo bastante. Y en esta guía ustedes van a poder encontrar, vamos a ver si se las puedo mostrar acá, ustedes poder encontrar, aquí está, van a poder encontrar una lista de cómo hacer prompts para preguntas de investigación, para hipótesis, para estadísticas, para la revisión de texto. Ahí hay varios ejemplos y ahí ustedes van a poder encontrar un material bastante amplio de cómo poder implementar la investigación desde este tipo de modelos como ChatGPT, que es text to text, es decir, yo ingreso un texto y el modelo me devuelve un texto a partir de su entrenamiento y base de conocimiento. Recuérdense los principios básicos mínimos que debían de tener al momento de hacer prompts. Entonces, ahí les comparto la guía. Espero que sea de mucha utilidad. Si les es útil, por favor, compártanla en LinkedIn, me etiquetan y también traten de compartirla con sus estudiantes, con sus colegas, para que cada vez más puedan hacer un uso óptimo de la IA para la investigación. ¿Ok? Bueno, para ir finalizando, quisiera mostrarle a continuación una serie de herramientas que no me da tiempo de mostrarle todas, pero se los voy a compartir para que ustedes vean cómo se puede utilizar. Aquí en esta imagen la voy a resumir, los voy a invitar para que puedan explorar cada una de ellas. Es una infografía que hice ya también hace unos meses con base a mi experiencia. Desde el primer punto, cuando yo quiero hacer una investigación y definir temas o ideas, yo puedo utilizar los modelos text-to-text. Entiéndase cualquiera de los modelos que utilizamos para generar texto. Pero cuando yo quiero hacer
la revisión de literatura, yo puedo utilizar herramientas como ChatPDF, como ChatDoc, como Umata, como PDF, que nos permiten extraer información de un paper. Es decir, voy a mostrarles aquí rápidamente, no lo tenía planificado, pero creo que es un poquito más evidente si se los puedo mostrar, por lo menos una de cada de las secciones. Luego está Elicit para hacer preguntas de investigación, estas herramientas como Consensus para identificar citas, identificar artículos de interés, me utilizo mucho Semantic Scholar. Luego hay herramientas para edición y revisión de trabajos científicos, para la redacción académica y para las gráficas. Voy a tratar de hacer una pequeña demostración muy cortita para que yo quisiera entrar en un tema que creo yo que puede ser de mayor interés o impacto, que es qué están haciendo las editoriales con respecto al uso de la IA. Pero voy a tomarme 2 minutos para hacer una demostración muy, muy rápida de las herramientas y que ustedes la puedan anotar y que las puedan explorar. La primera de ellas, como les mencionaba, es ChatPDF. Entonces, en ChatPDF lo que ustedes hacen es subir un archivo y empezarle a hacer preguntas. Pueden ustedes utilizar cualquiera de estas otras herramientas. Voy a utilizar aquí ChatPDF. Ustedes solo tienen que hacer un usuario, un registro, colocan aquí el archivo que quieren visualizar. Yo aquí tengo un artículo que es de mi autoría, que hablo sobre una clasificación de los prompts. Lo cargo a la herramienta y si ustedes se dan cuenta, tengo del lado izquierdo el artículo. Aquí tengo el artículo de 9 hojas donde habla de cómo se puede hacer una clasificación de prompts efectivos. Es un paper que publiqué hace un tiempo. Aquí está el paper. Y lo que hace este tipo de herramientas es que en lugar de que yo lea todo el paper, yo le puedo hacer preguntas, no al modelo, a un ChatGPT o a un Claude o a un Gemini, sino que yo le hago preguntas al documento. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, yo puedo tener alguna pregunta ya predefinida o bien le puedo decir simplemente, por ejemplo, de qué se trata este paper. Entonces, no es que se le esté preguntando o se esté visualizando la información de ChatGPT, sino que específicamente lo que hace es consultar el documento, abstraer la información y presentármelo como una respuesta. Si se dan cuenta, el paper se llama así, el autor es él y el enfoque del paper es este. Hace un resumen, el autor presenta una clasificación y también el artículo explora estos puntos. ¿De dónde lo obtuvo? Del apartado número 2, que es el abstract, y también del apartado número 7, que son las conclusiones. Veamos aquí, yo le puedo decir, dame los dos aspectos o las dos conclusiones, las dos conclusiones más importantes de este paper. Entonces no tengo que leer todo el paper, sino que es como que le preguntábamos a un amigo que ya leyó el paper y que me haga un resumen. Entonces, si se dan cuenta acá, la conclusión número 1 es sobre la importancia de los prompts. Lo obtuvo del apartado número 3, que habla de la importancia. Y luego habla del potencial transformador de la educación, específicamente de cómo puede revolucionar ChatGPT el tema de la enseñanza y la evaluación. Aquí podemos ver en el apartado número 7 de este bloque, lo que hizo ChatPDF fue abstraer esa información. Yo le puedo preguntar, en este caso, pues no tengo preguntas de investigación, no tengo metodología, pero sí le puedo decir, por ejemplo, si yo quisiera ver, para no leerme todo este apartado, yo le puedo decir cuál es la clasificación de prompts del autor. Y entonces ahí lo que hace es abstraer del apartado, pues secuenciales, aquí está secuenciales, luego está comparativo, argumentales y perspectiva profesional. Lo obtuvo de la página atrás o del apartado atrás y del apartado 5. Entonces, de la página 5. Entonces, aquí está la información. Entonces, los prompts, así fue como los categoricé, 4 categorías y ahí fue ampliando pues los diferentes tipos de prompts. Entonces, no importa si el artículo está en inglés, en alemán, usted le pueden preguntar en español y le responden en español. Entonces, también es una gran ventaja al momento de utilizar este tipo de herramientas. Veamos otra herramienta que creo que puede ser de mucha utilidad. Estas se llaman para identificar fuentes o literatura a partir de una pregunta de investigación. Entonces, la que les voy a mostrar se llama Elicit. Me gustan las dos. Yo, de hecho, creo que me gusta un poco más SciSpace, pero son dos herramientas muy, muy poderosas con el tema de investigación.
Le voy a mostrar la primera que se llama Elicit. Aquí puedo hacer la pregunta de investigación. Por ejemplo, la pregunta es ¿cuál es el impacto de la IA en la educación? Entonces voy a preguntarle esto a la herramienta. La herramienta lo que hace es identificar en su base de datos los papers que tengan que ver con la IA y en la educación. Y como ustedes se van a dar cuenta, me genera un resumen o una cita bibliográfica ya con un tema, en este caso el impacto de la IA, me coloca aquí la fuente, estas fuentes son reales, al darle clic acá, por ejemplo, me manda al artículo y aquí ya puedo ver yo el artículo y aquí ya puedo copiar el DOI y o bien ir a otra herramienta que les iba a mostrar más adelante que se llama Semantic Scholar, que ya sería ir a ver el paper, ¿no? Entonces, en este caso, ya puedo ver yo el paper específicamente al que se hace alusión al momento de el resumen. Algo interesante es que yo puedo tener, por ejemplo, en este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, N cantidad de papers y yo puedo hacer una comparativa, por ejemplo, de estos papers para ver el resumen. Yo puedo ver también que me diga cuáles son los principales hallazgos y también que me diga cuáles son la metodología utilizada en el paper. Entonces, aquí en este caso ya se me acabaron mis créditos, pero veamos lo que podemos encontrar acá. Yo tengo el título del paper, el resumen del paper, los principales hallazgos y la metodología utilizada en cada uno de los papers. Entonces, no tengo que leer todo el paper para obtener esta información. Simplemente yo lo que hago es seleccionar los papers y los apartados que quiero identificar en la información que quiero revisar. Entonces, si yo quisiera tener un cuadro comparativo de 2 o 3 artículos, yo puedo marcarlos acá. Por ejemplo, marco los 3 artículos y ahí puedo tener ya la comparación en el resumen del abstract, en los principales hallazgos y en la metodología. Entonces, de esa forma, yo puedo exportar los archivos. En este caso, pues ya necesitaría tener la versión de pago. Y también puedo hacer, por ejemplo, referencia a un artículo y ver aquí los puntos que yo marqué como importantes. Aquí Elicit es una buena opción. Sin embargo, si tienen la posibilidad de ver SciSpace, para mí es una herramienta bastante poderosa en cuanto al uso. Funciona muy similar a la que les acabo de mostrar. Aquí coloco cuál es el impacto de la IA en la educación y obtengo pues un resumen de papers. Me puede dar acceso al paper, me puede dar en el artículo, me puede dar, por ejemplo, la posibilidad de chatear. Aquí hay un chat with paper, como el que vimos con chat PDF. Yo le puedo preguntar aquí, por ejemplo, ¿de qué trata el paper? Bueno, vieron que había una pregunta predispuesta ahí, como de que se tiene. No recuerdo si tengo aquí un paper de matemática, pero inclusive yo le puedo preguntar a este modelo que me explique matemáticamente. Aquí me dio ya de qué se trata el paper, aquí está de qué se trata. Yo le puedo preguntar qué cuestiones éticas, cómo afecta la IA, o en este caso pues no tengo temas de matemática, pero inclusive yo le puedo preguntar que me explique lo que está presentado en el artículo. Entonces, por temas de tiempo, me disculpo porque no puedo ampliar más, pero les hago la invitación para que puedan descargar la infografía que les compartí y que también puedan visitar mi canal de YouTube, Educatec, donde ustedes van a encontrar una serie de videotutoriales con cada una de estas herramientas, donde explico paso a paso cómo se puede utilizar y la ventaja competitiva que ustedes tienen al saber utilizar este tipo de herramientas. Ahí se las voy a compartir. Hay varios tipos de herramientas para varias acciones. Esta es una de mis favoritas para los que quieran y tengan la posibilidad. Los invito a que revisen Julius. Julius para mí es una de las herramientas más potentes, normalmente la que utilizo para hacer gráficas, para hacer análisis de datos. Vamos a ver si tomo un minuto más. Rafa, le voy a mostrar aquí Julius. Yo puedo subir un archivo, por ejemplo, acá. Voy a subir un archivo. Vamos a ver acá si lo puedo subir directamente. Aquí tengo un CVS de, si no estoy mal, de algunos libros que se están vendiendo. Y entonces, al subir el archivo en Julius, pues básicamente aquí me hace un preview. Aquí están los libros de texto, el autor, el rating, es la calificación que dieron los lectores del 1 al 5,
cuántas revisiones le dieron a cada libro, el precio, el año de publicación y el género. Entonces yo le puedo decir cuántos datos tiene esta base de datos. Entonces ahí ya toma acceso al CSV y ya le puedo preguntar directamente del archivo. En este caso me interesa saber cuántos datos tiene. Yo puedo tener, por ejemplo, una visualización, puedo limpiar la base de datos si fuera necesario, o simplemente, pues en este caso estoy haciendo preguntas muy básicas como para poder saber cuántos datos tiene. En este caso ya hizo un análisis, lo hace principalmente con Python, que lo tengo acá habilitado, pero lo pueden hacer con R si fuera necesario. En este caso me está diciendo que tiene 215 registros y así es como se clasifican en el tipo de datos y los datos que tienen. Dame dos aspectos importantes de esta base de datos. Le puedo pedir directamente que me calcule la media, mediana, moda, regresión lineal. Le puedo decir que me calcule la desviación estándar de lo que quiera, de una columna, de combinar dos columnas. Pero si ustedes no saben por dónde empezar, le puedo preguntar que me dé unos insights y le puedo decir a la inteligencia artificial que me diga qué información es relevante o qué información yo puedo resaltar de esta base de datos que le compartí. Entonces ahí podemos ver cómo Julius pues, va a generar este reporte. En este caso, pues tomará un poco de tiempo por la cantidad de información que tiene y el análisis que pueda generar. Entonces, en este caso, me dice que analizó la base de datos y dos aspectos importantes, inclusive hizo gráficas. El primero, la distribución de calificación de los usuarios. Estamos viendo una distribución que no es normal, estamos hablando de una tendencia en la evaluación de los lectores entre 4.7 como uno de los puntos más altos, por ejemplo, de la calificación. Estamos hablando entre 4.5 y 5 estrellas, ese rango de calificación de la mayoría de los libros de texto. Y aquí hay una gráfica donde podemos ver cómo está clasificado los libros. Aquí tenemos de ficción y no ficción. Estamos hablando que tenemos alrededor de, bueno, tengo el dato acá, casi 100 libros de no ficción y casi 115 libros de ficción. Entonces ahí podemos ver más o menos algunos datos interesantes. Para finalizar, me gustaría tal vez mostrarles este documento, creo que puede ser de utilidad y con eso voy a finalizar. Es importante entender qué están haciendo las editoriales en temas de la política de uso de la IA. Esto fue una revisión sistemática que hice hace unos meses. Seguramente algún dato ha cambiado, pero revisé las políticas de uso de IA de las principales editoriales, que para mí son Springer, Elsevier, Taylor, Science, MDPI, entre otras, y lo que hice fue ir a la política de uso de IA y lo que elaboré fue una tabla comparativa. Algo importante a destacar, todos coinciden en que no podemos colocar como ChatGPT como un autor o coautor de un paper. Importante, la IA se puede utilizar para la redacción, en algunas editoriales sí lo permiten, en otras editoriales no está explícito que no. Sin embargo, cada vez que mandamos un artículo a la revista, nos piden completar un formulario. Muchas veces nos piden ya un screenshot de cómo utilizamos la IA, un prompt o qué herramientas utilizamos y en qué momento. Porque están haciendo una documentación para poder generar alguna política un poquito más actualizada. Algo importante, aunque no se diga de que no se puede usar la IA o sí se puede usar la IA para redacción o alguna generación de gráficas, lo que sí se hace explícito es que todos los autores son responsables de la información que se comparte en el paper. Entonces, lo que normalmente han hecho ahora es que además de enviar información de un artículo, pues nos piden completar un disclaimer donde uno se responsabiliza de que el uso de la IA pues sigue siendo responsable el autor para que tomen en cuenta el de ligar a la editorial. Algo importante también es en el tema de imágenes, principalmente no se permite el uso. No está permitido el uso de imágenes en las revistas que tienen que ver con ciencia. Por ejemplo, en medicina está terminantemente prohibido en muchas de las editoriales el uso de la IA, porque yo puedo utilizar una imagen de un pulmón, manipularlo con inteligencia artificial y hacer mi investigación a partir de esa manipulación. Por lo tanto, ya hay un consenso en su mayoría que no está permitiendo el uso de la generación de imágenes o videos con inteligencia artificial para el momento de publicar un artículo. Algo interesante es que
Ya las editoriales también están prohibiendo el uso de la IA para los revisores. Muchas veces los que hemos estado invitados para hacer la revisión de un paper, lo que sucede muchas veces ahora es de que el invitado o revisor sube el archivo a una herramienta y le pide retroalimentación para uno colocar esa información, y lo que estamos haciendo es compartir toda la data y toda la información de un paper. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque toda la información que compartimos con estos modelos, los modelos aprenden de esta información y puedes manejar datos delicados, o la privacidad de datos que se manejó o se definió en las encuestas, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Les comparto el archivo para que puedan descargarlo. Ahí hay una infografía con una tabla comparativa de las principales editoriales. Es importante que si están dedicados al tema de investigación estén actualizados, porque esto cambia muy rápidamente. Entonces es importante que ustedes sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer con la inteligencia artificial desde la perspectiva de los editoriales, de las revistas, que realmente nos ponen de alguna forma una referencia de uso. Ahora, para finalizar, les quiero compartir esto. Lo hicimos en este año, una visita, un taller que impartí en el TEC de Monterrey. Lo hicimos en conjunto con todos los que estuvieron participando en esta actividad. Son 10 recomendaciones para la implementación exitosa de la IA en la investigación. Es un pequeño decálogo. Si están haciendo investigación en su organización, es importante que hagan un decálogo de buenas prácticas. Es importante que revisen la regulación, la reglamentación de qué se puede usar y qué no se puede usar en el momento de hacer investigación o un ensayo, un artículo. Es importante que tengan buenas prácticas en su departamento de investigación. Si ustedes están dando clases relacionadas a metodología de investigación, es importante que ustedes le digan a los estudiantes qué se puede y qué no se puede hacer, y que también busquen la forma de integrar la inteligencia artificial de una forma ética y adecuada. Les comparto ahí un canal de YouTube que tengo que se llama Educatec, donde van a encontrar una serie de videos, y también ahí tengo una versión en español de un libro que publiqué ya hace unos meses, donde comparto 90 formas diferentes de cómo utilizar ChatGPT desde la perspectiva de un docente. Agradezco la invitación nuevamente a Rafa, y me pasé un poquito de tiempo, pero creo que es de utilidad para todos ustedes la información que compartí. Está perfecto, Miguel. Bueno, tienes una cantidad enorme de preguntas, comentarios. Yo creo que el tema da para mucho. Como ustedes han visto, Miguel nos ha paseado desde los enfoques iniciales de la investigación y la incorporación de la IA, y también nos ha presentado algunas herramientas que sé que las utilizas y que sobre todo disfrutas al utilizarlas. A ver, vamos con algunas preguntas. La Dime. más básica de todas, Miguel, ¿qué son alucinaciones en estos términos de búsquedas con inteligencia artificial generativa, y cómo se puede disminuir esas alucinaciones? ¿Cuál es la mejor estrategia que tú recomiendas? Bueno, perdón por utilizar esos términos. Normalmente se conoce como una alucinación a algo que genera la inteligencia artificial o este tipo de modelos que, como le mencionaba, están entrenados para generar un texto. No tenemos que verlo como una caja negra. Es un modelo, es un algoritmo de inteligencia artificial que tiene mucha matemática, estadística, modelos predictivos, y lo que hace cada vez que le preguntemos es que escoge la mejor forma de generar la respuesta. Es decir, hay dos redes neuronales, una red neuronal genera el texto y la otra red valida si la información que le va a dar al usuario final es la correcta. Entonces, cuando el modelo no tiene información correcta, o se conoce como una información no amplia, entonces lo que hace es generar la mejor respuesta. Y entonces puede ser que para el usuario final no sea correcta. Eso se conoce como una alucinación. Simplemente es un texto que generó la inteligencia artificial. Lo que recordemos que debemos tener presente es que la inteligencia artificial, por ser muy inteligente, no sabe si es bueno o malo. Entonces simplemente lo genera. ¿Cómo podemos mitigar este tipo de problemas? Dos recomendaciones. Si utilizamos ChatGPT o cualquiera de estos modelos, traten la manera de pedirle el vínculo o el link de la referencia. Entonces, al darle clic ustedes a la referencia bibliográfica, pues se van a constatar si es verdadera o si es falsa. Otra opción es que utilicen herramientas especializadas para un fin de investigación, como las que les mostré. Si ustedes quieren buscar papers
hacer citas, hacer referencias o buscar literatura, mejor utilicen las herramientas especializadas para ese fin y no los modelos genéricos que existen hoy en día. Bien, y otra pregunta que también la han hecho con bastante rigurosidad es el tema de los costos, la inversión de las herramientas. Miguel, ¿qué tan diferentes son estas herramientas desde el punto de vista gratuito o las herramientas con sus versiones pagas? ¿Hay una diferencia? ¿Tú lo recomiendas? ¿En qué momento lo recomiendas? Muy buena pregunta. Todas estas herramientas, las que les mostré y cualquier otra herramienta de inteligencia artificial suelen tener el mismo tipo de modelo económico. Se conoce como freemium, es decir, te dan un número de créditos, entiéndase 10, 15, 20, lo que te permitirá hacer 5 o 10 revisiones de los papers o 5 o 10 iteraciones y a partir de eso ya te dan un modelo de créditos, es decir, por un valor entre 5, 10 y 15 dólares, inclusive hasta 20 dólares son algunas herramientas que consumo, te dejan obtener un número de créditos más amplio. Funcionan así porque obviamente los modelos interactúan con otro tipo de modelos base y entonces a ellos les cobran por cada iteración. Entonces va a ser muy difícil que encontremos una herramienta 100% gratuita. La recomendación es que identifiquen la herramienta, exploren, identifiquen el potencial y luego a partir de ahí puedan adquirirla. También es importante que puedan ustedes explorar alternativas antes de hacer la adquisición y también que puedan evaluar realmente si hay otro tipo de herramientas que pueden ser complementarias o que hagan algo más de lo que ustedes estaban buscando. Muy bien. La inteligencia artificial es un recurso, es un gran recurso, es un potenciador prácticamente de las cosas que estamos haciendo hoy en día por la velocidad en el procesamiento de datos, por tu estabilidad que está desarrollándose cada vez más asociada a los prompts. La inteligencia como tal es la capacidad de poder aprender. Todo ello nos genera un contenido. La pregunta, Miguel, es, de una investigación de las que tú diriges o en las cuales tú estás involucrado, ¿qué porcentaje del 100% de ese contenido son citas textuales tomadas de la inteligencia artificial y cuáles son tus recomendaciones para no excederse justamente en este enfoque? En mi caso particular, te puedo decir que utilizo más o menos, bueno, hay tres momentos. Utilizo un 20% de IA para el tema de revisión de literatura, te puedo decir más o menos un porcentaje. Utilizo un 40% de tiempo o de uso de inteligencia artificial para la parte de análisis de datos y el otro 40% mi persona para poder hacer la escritura y poder hacer el análisis, poder hacer toda la redacción de los artículos. Realmente la intervención que tengo en el uso personal, le estoy hablando en mi caso, es principalmente la revisión de literatura como punto principal y número 2, el análisis de datos, el desarrollo de infografías, gráficas, el tema de cálculos, todo normalmente ya lo utilizo con inteligencia artificial. Y te puedo dar esa ponderación más o menos. Se me escapaba también un 5% de tiempo para la validación de ideas. Utilizo mucho la IA como un confidente, como un coach, como alguien que realmente me puede dar una retroalimentación. Oye, ChatGPT, tengo la idea de hacer un análisis comparativos o un grupo de control del uso de este tipo de tecnología. ¿Qué metodología me recomiendas? ¿Cómo piensas que puedo empezar a hacer el experimento? ¿Cuáles son las preguntas de investigación que debo hacerme? ¿Cuáles son las hipótesis y las alternativas que me puedo plantear? Realmente ese punto es importante, ese pivoteo de ideas y que la posibilidad que tenga yo de que pueda mejorar la idea original que tenía en investigación. No recomiendo el uso de la IA para la escritura porque puede ser, primero hay detectores de uso de IA, entonces puede ser de que algunas editoriales no permitan el uso de la IA, entonces mi recomendación no es copy-paste lo que genera la IA, tal vez nos puede servir para la revisión de la gramática o del idioma, puede ser útil, pero la redacción desde cero no es una recomendación. Puede ser una base como ideas, pero no recomiendo la redacción porque ahí ya puede diferir mucho la forma en que uno quiere proyectar su investigación. Muy bien. A ver,
Esta es una pregunta cuyo enfoque va dirigido a los líderes que se encuentran en esta sesión. He visto algunos nombres y son personas que tienen bajo sus cargos una cantidad de iniciativas en sus instituciones. ¿Cómo se regula la inteligencia artificial y en este enfoque más hacia la investigación? En tu universidad, ¿existen algunos parámetros normativos? ¿Se rigen por lo que indica el Estado a través del gobierno? ¿Cómo es esa parte regulatoria donde están las reglas del juego? Bueno, esa es una pregunta muy importante y creo que es una reflexión que ustedes deben de hacerse. Les voy a hablar de una perspectiva amplia. En mi caso, hace 2 años hice un diagnóstico de uso de la IA con mis docentes y con mi personal administrativo. A partir de ahí pude definir un plan de formación. En el tema de investigación y tema de forma general, lo que hice también fue una revisión sistemática de cómo se puede hacer la regulación. Hoy precisamente se acaba de publicar un indicador o un índice de uso de la IA en Latinoamérica y podemos ver cómo países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia están muy adelantados en temas de regulación a nivel país. Europa también, Estados Unidos. En estos países, por ejemplo, Guatemala, El Salvador, que son de Centroamérica, nos hace falta mucho eso. Por lo tanto, la recomendación sería hacer, número uno, una revisión sistemática de la reglamentación que tienen en su universidad. Si todavía no han actualizado su reglamento, es importante que lo revisen y que lo actualicen a una era digital y a un entorno de inteligencia artificial. Debe de haber un reglamento, una cláusula que sepa o haga ver al estudiante que si para hacer un ensayo o un paper o una tesis usó IA, tiene que tener una penalización si la usó de mal forma. Eso es algo importantísimo. También, en nuestro caso, lo que hicimos hace un buen tiempo fue un marco ético. Es una sombrilla, un marco general que nos da ciertas pautas y lineamientos. Esas son buenas prácticas. Entonces, tenemos dos manos, una suave, que es el marco regulatorio, y la otra ya es el reglamento. Y luego lo bajamos a 2 niveles. Al nivel de profesor, lo que estamos generando son talleres para que los profesores puedan hacer un disclaimer y que puedan tener una nota aclaratoria de cómo utilizar la IA en su clase. Eso es importantísimo, que todos los docentes puedan generarla. Y a nivel de estudiante, no podemos asumir que los estudiantes por sí solos ya sepan usar la IA, y tampoco podemos asumir que la estén usando de una forma ética. Entonces estamos trabajando talleres una vez al mes, talleres para estudiantes donde hacemos ver cómo se debe utilizar la IA de una forma adecuada y ética. Generamos mucho material de contenido para docentes, para estudiantes y sobre todo generamos espacios de socialización para que los estudiantes puedan reconocer cómo puede potenciar lo que ellos ya saben al utilizar la IA. Muy bien, un consejo práctico para los que nos escuchan y quienes tengan acceso a la grabación y por supuesto si son docentes, ¿no? Tengan dentro de su plan de acción el ponerse de acuerdo con sus respectivos estudiantes. Pongan las reglas del juego claras y se van a sorprender cómo sus propios estudiantes también van a hablar desde su experiencia y al final todo recae justamente en lo que comentó Miguel de manera muy acertada en la ética. ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Más allá de esperar por iniciativas institucionales o gubernamentales que probablemente se demoren mucho tiempo en materializarse. Bueno, ya para ir finalizando, Miguel, danos tus top 3 recomendaciones para las personas que hasta ahora no han utilizado inteligencia artificial para sus respectivas investigaciones. ¿Cuáles son esos primeros pasos que tú recomiendas? Y sobre todo lo comento ante toda esta vorágine de aplicaciones, herramientas, metodología, noticia que de alguna manera abruma. 3 recomendaciones para aquellos que se inician en este camino. Bueno, ¿recomendaciones de herramientas o recomendaciones como general? Generales y después herramientas. Ok, perfecto. Recomendaciones generales. Eh, Hay varios paradigmas e ideas preconcebidas al momento de hablar de la inteligencia artificial. Hay luces artificiales, hay cosas que uno se queda asombrado de cómo se puede utilizar la IA. Creo que debemos de tener un punto intermedio en el uso de la inteligencia artificial y sobre todo ver los desafíos que presenta ese tipo de tecnología.
podemos tener claro cómo se puede utilizar de una forma productiva, pero también es importante ver el lado oscuro y hacer ver a los estudiantes cómo se debe utilizar la IA. Entonces, la primera recomendación es generar buenas prácticas, mejores procedimientos y que los profesores puedan y sepan cómo utilizar la inteligencia artificial. Hay varios estudios y creo que empíricamente se puede asumir ciertas ideas, pero hay ya varios estudios publicados donde vemos las competencias que necesitan los profesores en el uso de la inteligencia artificial. Y entonces ahí debemos de tomar en cuenta que las competencias de los profesores deben estar enfocados en conocer este tipo de tecnología y los estudiantes ya está claro que saben usar un poquito más el tema de inteligencia artificial. Entonces el consejo número 1 es perderle el miedo al uso de la inteligencia artificial, socializarlo con los estudiantes y definir la política de uso en sus cursos. Consejo número 2, creo que es importante estar actualizado en cuanto al impacto que puede tener la IA en el tema de investigación. Es evidente para positivo, pero también imagínense la cantidad de papers hechos desde cero con IA y la calidad que pueden llegar a tener ese tipo de artículos. Imagínense si yo doy un curso de metodología de investigación y tengo a mi cargo 15, 20, 25 tesis y me encuentro con 25 trabajos de ChatGPT. Imagínense cómo puedo detectar o cómo puedo hacer para detectar este tipo de malas prácticas. Entonces, se hace importante la regulación y el marco ético de uso de la IA. Y la tercera es que estén actualizados y capacitados. Es importante seguir generando las competencias necesarias para el uso de la IA. Herramientas. Mi preferida para mí es Julius. Esa sería el top número 1. Creo que es bastante fuerte en cuanto al uso de análisis de datos. Esa sería una recomendación. La número 2, para mí, me gusta mucho SciSpace. Lo utilizo mucho para la revisión de literatura, también para la parte de identificación de insight de los artículos. Eso puede ser tal vez la número 2. Y la tercera, hay una herramienta, que empecé a utilizar, se llama Shark AI, que es para hacer gráficas. Eso también me sirve mucho porque ya no utilizo Excel para hacer gráficas, sino que utilizo Shark AI para poder hacer gráficas desde la inteligencia artificial. Subo el archivo, le pido, en lugar de fórmulas, le coloco un prompt y me genera las gráficas y también me puede generar gráficas comparativas, puedo hacer un dashboard y creo que eso también es muy útil. Estoy convencido que la toma de decisiones en cualquier ámbito se va a llevar a cabo a través del análisis de datos y el apoyo el apoyo que pueda dar la inteligencia artificial para tomar las decisiones de mejor manera. Muy bien, bueno. Y por último, me comentaste que publicabas 8 artículos al año, entre 8 y 10. Y una pregunta que me surgió con absoluta curiosidad es, 8 y 10 en esta era de la IA, ¿antes publicabas menos o publicabas más? ¿Cómo ha sido ese involucramiento de la inteligencia artificial para producir contenido, bueno, en este caso artículos para ti? Buena pregunta. Te confieso, esta métrica que te di es el último año, que es la que estaba trabajando. El año pasado trabajé más o menos igual 8 artículos. A ver, no sé si te voy a mentir, no recuerdo. Pero ya sé a dónde va tu pregunta. No te puedo decir con certeza que soy más productivo haciendo uso de la IA porque son dos momentos diferentes. Hoy por hoy tengo un equipo de investigación a mi cargo y el equipo de investigación tengo un andamiaje. Por ejemplo, tengo muchos estudiantes de doctorado con cuales soy yo su director de tesis y entonces la producción de artículos es un poquito más amplio, ¿no? No se lo debo a la IA, sino que se lo debo a una estrategia que he consolidado a mi equipo de investigadores. Entonces, normalmente el investigador junior empieza una experimentación, luego entro yo ya con la línea de investigación, le doy ciertos indicadores y empezamos a generar las publicaciones. Ahí les compartí mi Google Scholar para que puedan ver mis últimas publicaciones. Todas, en su mayoría, están con temas de inteligencia artificial. La respuesta cortita es: sí produzco más, pero no directamente proporcional por la IA, sino que este año tengo ya un equipo de investigadores, una estructura, unos procedimientos que me permite producir un poco más de investigación. Muy bien, bueno, pues ha sido Miguel Morales, gran amigo, compañero de varios proyectos desde hace muchos años.
He tenido la fortuna de trabajar contigo, de dictar muchas conferencias, de impulsar proyectos y realmente ha sido genial tenerte con nosotros. La grabación de esta sesión la voy a colgar en mi canal de YouTube, ahí está el enlace. También hay muchos enlaces que Miguel ha ido compartiendo, así que seguramente los vamos a ordenar. Miguel, ha sido un gusto tenerte en esta sesión. Gracias por estar. Y bueno, un mensaje final a todas las personas que están conectadas todavía. Bueno, desearles sobre todo invitarlos a que puedan explorar todas este tipo de herramientas. Por ahí leí un comentario de alguien y creo que es importantísimo. Hablaba, a ver si creo que lo perdí, pero del que estamos subevaluando o subvalorando el tema de la IA en la investigación. Creo que es parte de los objetivos que hablábamos con Rafael, el poder llevar el mensaje, el poder llevar ese tipo de webinar para que más investigadores, para que más docentes puedan explorar las herramientas, creo que es necesario. Algo que a mí me apasiona mucho y es por eso que estoy metido en tema de IA y de la diseminación, es que no me gusta de alguna manera que los estudiantes piensen que nosotros los docentes o investigadores no sabemos temas de IA. Creo que es importante hacerle ver a los estudiantes que sí estamos capacitados, que sí nos estamos preparando y que cada vez más buscamos la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje con este tipo de tecnologías. Entonces, no me queda más que invitarlos a que puedan explorar nuevas herramientas. Y a ti, Rafa, agradecerte nuevamente por el espacio. Siempre es un gusto, un placer compartir contigo y un honor que podamos tener el espacio y tiempo para poder, de alguna forma, como siempre hemos buscado, llevar a más personas este tipo de temas y que podamos ver en Latinoamérica un cambio radical en el uso de este tipo de tecnologías. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Buenísimo, no, a ti, Miguel, y bueno, a los que han estado conectados, muchas gracias. Difundan esta información, no se la queden. Compartir es la palabra clave, es una de las habilidades más importantes del siglo XXI. El mundo hacia donde vamos tiene que ver con la divulgación de lo que sabemos y estoy convencido de que este tipo de actividades justamente van en ese orden. Les mandamos a todos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo mes en otra sesión de Tech News, estas webinars con temas muy especializados, justamente para romper estas barreras, como bien lo comenta Miguel. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao.